trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo. Empezando con una noticia que genera cierto suspenso. El Fondo Monetario Internacional no va a aprobar mañana el acuerdo con la Argentina. Hay una discusión interna dentro del directorio y me parece que la situación la van a tener que resolver en la semana. Casi con seguridad se supone van a aprobar el acuerdo con la Argentina el próximo viernes. Pero mañana no, como estaba previsto. Hay tres causas de la discusión, del debate interno del organismo. Uno, están mirando con algún tipo de inquietud las diferencias que hay dentro del gobierno. Empiezan a entender o a imaginar que esa crisis que hay entre el presidente y la vice, entre Alberto Fernández y Cristina, y las cortes que lo rodean, quizá hagan que no cumplan lo que el gobierno se ha comprometido y por ley, en alguna medida, se acepte el tema del crédito. La segunda medida está relacionada con el espiral de los precios internacionales, que han afectado o van a afectar algunos de los términos del acuerdo que la Argentina ha diseñado con los especialistas del fondo. Y hay una tercera adicional que obviamente me la va a contar Javier. Sí, la tercera es la desconfianza que tiene el personal al borde del Fondo Monetario Internacional con las medidas antiinflacionarias que encaró en esta guerra contra la inflación Alberto Fernández. No creen que vayan a funcionar. Exactamente. Y sobre eso, por ejemplo, ya sabemos que el señor Culfas, el que de hecho empieza a ser el ministro de Economía de Alberto Fernández, ha decidido que va a retrotraer precios. Precios que se dispararon, que él considera que son excesivos, pero sobre eso vamos a avanzar en un rato. Igual, para mí, una de las preguntas que vamos a hacerle a nuestro invitado principal esta noche, que es Ricardo López Murphy, es cómo es posible que un organismo como el Fondo Monetario Internacional habilite un acuerdo con un país que tiene la inflación descontrolada. Sobre esto no tengo respuesta. Vamos a escucharle la respuesta a Ricardo López Murphy. Antes, sin embargo, vamos a hablar sobre el tema de los dos conflictos que hay en el gobierno. Uno, el que tiene Alberto Fernández en su guerra contra la inflación. Esa guerra un tanto particular que con demasiada laraca había anunciado la semana pasada y que hasta ahora no vimos ningún elemento. Hay que tomar en cuenta que hoy la suba de precios para los alimentos semanalmente supera el 2%. En consecuencia, vamos a tener una inflación mensual superior en el tema de los alimentos, superior al 8%. Esto es un golpazo para el acuerdo con el fondo, un golpazo para la administración, para el bolsillo de la gente y genera enormes dificultades hacia adelante. Junto a esto está el conflicto con la doctora Cristina de Kirchner. ¿Cómo lo manifiesta Cristina de Kirchner ese conflicto? La pelea es espantosa, cómica casi, entre los dos. Recuerden aparte que entre ambos ganaron la elección. Bueno, están peleados y ella dice que lo que pasa es que Alberto Fernández está pensando en el 2023, no como ella, que está pensando en la situación de esta semana, de lo que le pasa a los argentinos ahora. Ella entonces parece que no piensa en el 2023, quizá porque no tenga... Bueno, a ella siempre la acusaron de ser cortoplacista. Esa. El gobierno, por otra parte, les insisto, una de las medidas que tiene más que en carpeta, quizá la base del acuerdo, y fue mencionada por el propio Alberto Fernández en su discurso del viernes pasado, un discurso largo, que hubo que esperarlo mucho, que parecía que lo estaban corrigiendo, cuando en realidad lo que había una asonada dentro del gabinete con cambios de los cuales vamos a hablar ahora.
Ese discurso planteó una especie de acuerdo, de entendimiento, de marco entre empresarios, Estado y sindicatos. La Argentina reconoce ya algún tipo de experiencia en el tema de los acuerdos entre empresarios y sindicatos. No salieron bien, casi nunca, fueron efímeros en términos generales, salvo en alguna ocasión que duró un par de años. Pero lo cierto es que hoy es como imposible plantear un acuerdo de esas características. Es como que el gobierno no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en la Argentina. Uno puede hacer quizá un acuerdo con la CGT, que como ustedes saben es parte del movimiento obrero de la Argentina. Pero supongamos que uno hace un acuerdo con la CGT dice vamos a pedir tanto, etcétera, habrá gente que se dispare por otro lado, pero en términos generales, por ahí la CGT, digamos, establece una norma para el resto de los trabajadores en materia de aumentos salariales. Pero ¿qué tipo de acuerdo puede hacer el gobierno o el Estado con las cámaras empresarias? Si no hay ninguna cámara empresaria que tenga competencia sobre las empresas. ¿Ustedes creen que hacer un acuerdo con la UIA significa que el sector industrial va a aceptar las condiciones que dicen burócratas. Bueno, burócratas o no, voluntaristas, dirigentes del sector? Bajo ningún aspecto. Es como hacer un contrato, como dice un amigo mío, o un convenio de esas características con la Unión Industrial del Uruguay. Es lo mismo, y cito la Unión Industrial, pero podría hablar con cualquier otra cámara empresaria. Es insostenible. El proyecto es insostenible y la instrumentación también. En este aspecto, hay algo ¿a qué nos hace acordar este momento, Javier? Y a épocas medio trágicas de la Argentina, ¿no? Sí, y además económicamente en alguna medida con cierta semejanza. Por ejemplo, director, ¿nos recuerda esto que escuchábamos de una señora que fue presidenta de la Argentina y que estuvo presa por ser presidenta de la Argentina y no robar? Países de primera magnitud enfrentan inflaciones desconocidas hasta el presente y sufren procesos recesivos que bajan el nivel de vida de toda su población. Ello ha dado lugar a que disminuya en forma sustancial la demanda de productos argentinos que normalmente se colocaban con facilidad en los mercados mundiales. Esta baja notable en las exportaciones... Ya tenemos suficiente con Isabelita, con el recuerdo de una tasa importantísima de inflación, inclusive que algunos dicen que fue impulsada, fabricada hasta por los militares, y con un culpable, que era la inflación internacional en aquella época. Si ustedes ven, estamos repitiendo la misma situación. Alberto Fernández tratando de hacer convenios entre corporaciones, sindicales y empresarias, lo mismo que hacía Cristina o hacía el peronismo en otra época, y echándole la culpa naturalmente a los precios internacionales, a la inflación en el mundo. Pero la Argentina tiene inflación no solo de hace muchos años, sino en los últimos meses, sí, donde no había esa crisis tan... Ni guerra. Ni guerra. Ni guerra. Hay un dato, voy a usar como, Javier, si te parece, sí, como una especie de iluminado, una frase de alguien que, bueno, por ahí ustedes tienen o lo recuerdan críticamente, que es Guillermo Moreno, pero que me parece que es una definición importante e interesante para definir el cuadro de situación local. ¿Es el peor momento del gobierno de Alberto Fernández, Guillermo, sí o no? Bueno, en realidad no. ¿No? No. Mira. No, peor va a ser mañana. ¿Cómo? O sea, cada vez que vengamos a decir, ¿va a ser el peor momento? No, mañana. Mañana va a ser peor que hoy. Fue por más, Guillermo Moreno, porque después pidió la renuncia de los dos. Ah, está bien. Dijo que tendrían que renunciar Alberto y Cristina.
Bueno, ese es uno de los temas que también hoy se maneja en términos políticos en la Argentina. Si Cristina se lo carga a Alberto o si Alberto se la carga a Cristina. Esto está en los medios cotidianos, en los círculos políticos. Nadie sabe si Alberto tiene la decisión que en su momento tuvo Arturo Frondizi cuando lo despidió por cadena a su vice Alejandro Gómez. Y tampoco sabemos si se puede generar una situación parecida a la que tuvo Carlos Chacho Álvarez con Fernando de la Rúa, que fue un episodio raro, o el mismo... O la de Cristina con Cobos. Sí, bueno, que fue una suspensión, lo sacaron del mapa. Lo encarcelaron. Exacto. Ahora, eso, Javier, provoca una situación característica sobre la cual vos hiciste una nota. Sí. Y me gustaría que hicieras una reflexión, porque los Kirchner, Néstor y Cristina, siempre proceden del mismo modo con los que son sus vices o con los que ellos han puesto en las gobernaciones y en las intendencias. Exactamente, no solo sus vices, sino lo que ellos llaman algunos delegados electorales o gente a la que dejan en el usufructo del poder, pero que siempre terminaron mal. Y por eso hicimos esa nota con Álvaro de la Madrid, un conocedor de este modus operandi kirchnerista, y que describió, como pocos, el final de Daniel Peralta, de Sancho, gobernadores, y también habla de los intendentes de Río Gallegos, cómo fue el final de estos delegados kirchneristas que los utilizaron para conquistar el poder o para mantener en el poder, pero que después los desecharon. De cualquier modo, la nota la vamos a ver más adelante. Sí. Vamos simplemente a mostrar un avance de lo que es esa nota. Perfecto. La sociedad argentina, lo dijimos, lo escribimos, que a Alberto Fernández le iba a ocurrir lo que le pasó a gobernadores y a intendentes en Santa Cruz. Concretamente, primero a Sergio Acevedo en el 2007, después a Carlos Sancho, el siguiente gobernador, y también a Daniel Peralta. Hay algunos elementos que van a estar en este programa, de los cuales quisiera ir anunciando, antes de entrar a hablar sobre la eventualidad de algunos cambios en el gobierno. Primero que vamos a contar, Javier, dos peleas muy importantes, seguramente por ideología, literaria, cinematográficas o amorosas, de personas de alto nivel político que tenían entrañable amistad. Claro. Una está relacionada con Mauricio Macri y otra está relacionada con Alberto Fernández. Ahora, en cualquier momento, cualquiera de ellos se pegan un tiro entre sí. Vamos a hablar también sobre un caso muy particular, que es la primera vez que conocemos una suerte, porque ahora como se gobierna con cartas, las cartas de Cristina, las cartas del encargado de energía, sí, para pedir que lo financien. También ha habido una carta de la Cámpora, sí, donde... económica. Exactamente, es la primera vez que uno empieza a atender el pensamiento económico de la Cámpora. Ahora, la casualidad es que, la singularidad es que las figuras más importantes de la Cámpora, léase Máximo Kirchner, Larroque, Guado de Pedro, la señora Mayra Mendoza, la verdad que no son especialistas en economía. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿quién es el Domingo Cavallo de la Cámpora? Porque ya hay registros técnicos de números expuestos por la Cámpora. Perdóname, no solo de la Cámpora, porque si uno ve la presentación de Oscar Parrilli en el Senado, hizo una presentación casi testimonial en PowerPoint llena de números. Exactamente. Y también sabemos que Parrilli no maneja números. No, maneja la cuestión sí, de bueno, YPF, números manejaba. o telefónicos. Exacto. O telefónicos. Bien, vamos a tratar de descubrir ese fenómeno, las influencias económicas, que son muy importantes, porque Menem, por ejemplo, como presidente, tuvo un rol significativo en la Argentina, pero junto a Menem el rol significativo fue Domingo Cavallo. Ahora, acá está Máximo y está Cristina. Siempre Néstor Kirchner negó a sus asesores económicos, sí, nunca les dio posibilidad, y ahora encontramos que hay uno o dos o una, sí,
para ser justos con el género, que están ocultos. Vamos a tratar de descubrirlos en el programa. Mientras tanto... Incluso una particularidad porque el documento es de la Cámpora, pero Guado de Pedro, que es de la Cámpora, apoyaba el acuerdo. Bueno, de eso me vas a hablar porque hay 4 figuras del mundo de Cristina que se pasaron de bando. Que se pronunciaron a favor del acuerdo de manera contundente. Eran figuras que podíamos identificar con Cristina, como Guado de Pedro, por ejemplo. Exacto. Como también Luis de Lía, que fue contundente al hablar de que el que no votaba el acuerdo debería dejar la banca. Exactamente. O sea, el sueldo. Claro, sí, que nadie lo hizo. Y ahí tenemos también a Aníbal Fernández, que dijo que él tenía identificado los que operaban contra el presidente y también medio que los invitó a retirarse o a dar la cara. Dijo que den la cara a los que operan contra el presidente. Y también tenemos a Ferraresi. El que fue intendente de Avellaneda y ahora es... Es ministro y fue intendente, no, está en licencia. Está en uso de licencia por ser ministro. Cuando tienen uso de licencia, me enteré eso anoche, igual siguen cobrando, salvo que consignen que no van a cobrar. Pero en general casi nadie se olvida y nadie consigna ese fenómeno, ¿no? Bueno, estos 4 personajes que uno identificaba con Cristina se pronunciaron a favor del acuerdo y a favor de Alberto Fernández. ¿Cómo seguirá la película? Lo saben ellos. Quizás el más extraño es el caso de Guado de Pedro, que es el más cristinista definido y que incluso después es ambiguo en sus declaraciones y participa de la Cámpora que sacó este documento. Pero lo que sí declaró públicamente que si no se firmaba el acuerdo iba a ocurrir una catástrofe en Argentina. Bien, mientras algunos ministros están en una situación de inestabilidad. Mientras se preparaba el discurso de Alberto Fernández el viernes pasado, lo que se manejaba en la Casa de Gobierno eran varias renuncias. Una, la salida, el despido del compañero Soria, el ministro de Justicia, aparentemente porque no pudo manejar situaciones dentro del Consejo de la Magistratura, no logró que designaran gente, jueces que al gobierno le interesaba, se lo consideró particularmente inútil, tuvo inclusive una situación media incómoda en una reunión social que se hizo en el Hotel Emperador, sobre la cual voy a dar algún detalle, con uno de los ministros de la Corte, con Lorenzetti, ni siquiera se saludó. Está en una situación de despido. Bueno, tan mala la gestión de Soria que algunos en el ambiente dicen que le tienen que pedir disculpas a Lozardo. Está bien. ¿Qué pasa si se va Soria? Algunos hablan de que podrían fusionar Seguridad y Justicia, con lo cual Aníbal Fernández se va a poner contento. El otro que obviamente entró en una situación de... Y además, prepárame, director, un pequeño video que tenemos sobre un tema del señor Cafiero, porque Santiago Cafiero también entró en un círculo cada vez más descendente. Sí, también se perjudica el mismo también. Exacto. Lo que ocurre es que Cristina Fernández lo desprecia tanto que sacarlo a Cafiero del gobierno implicaría un triunfo de Cristina Fernández. Darle un gusto. Exacto. Como ustedes saben, tuvo los episodios de su discurso en Qatar o en Arabia Saudita. Sí, en Qatar creo que fue. Su performance... En Dubái. En Dubái. Su performance en inglés, las aclaraciones, y después su insulto a Jorge Lanata, que lo calificó de idiota, aunque la traducción literal de la palabra que hizo es mucho más ofensiva. No conocemos seriamente la respuesta de Lanata, pero me parece que podría ser esta que imaginamos nosotros. Por favor, director. Sí. Es esa. Bueno, él se hizo famoso con eso. Con el fuck you. Exactamente. Además de Cafiero, otro de los ministros en situación complicada, que no es ministro, es el titular de YPF. Para algunos sería realmente una decisión apropiada,
desvincularlo a González de la titularidad de YPF. Ese es también otro de los temas. Todo el tema de la energía hoy está exageradamente complicado y algunas personas, según dicen, no están en condiciones ni dan la horma para el cargo que representa. Bueno, hay situaciones tan particulares, nadie piensa en reemplazarlo a Julián Domínguez, que se ha vuelto especialista en el campo cuando antes de ingresar al gobierno era especialista en sindicatos, en ESMATA y en el tema automotriz. Y el que dijo hace 10 días que no se iban a tocar las retenciones. Se tocaron las retenciones. Habrá que ver cómo queda el señor de Pedro, claro, porque va a depender un poco de la actitud de Cristina. Si la Cristina decide contestarle el teléfono a Alberto Fernández en términos claros y concretos, exacto, o romper. Nadie sabe exactamente qué significa romper. Hay mucha gente cerca de Alberto Fernández que le dice que es hora de romper, de impulsar el albertismo. Y Alberto tiene cierto retraso para eso, porque considera que se frustraría la unidad del gobierno, que quedarían muchos... Los dos complicados, las dos partes complicadas. O sea que Alberto dice que no sabe si la puede cargar a Cristina, y Cristina tampoco está convencida de cargárselo a Alberto por ahora. Sí. Bueno, vamos a ver con Álvaro de la Madrid eso. ¿Puedo insistir? Por ahora. Vamos a ver cómo evoluciona el tema y eso de la Asamblea Legislativa, que hablan que se van los dos y quedan, es bastante difícil eso, porque es muy complicado que Cristina se quede sin fueros si renuncian ambos, porque dicen que Sergio Massa podría ser elegido. Es muy difícil que se quede 1 año y medio sin fueros. Difícil y peligroso. Para ella, ¿no? Claro. Bien. ¿Tenemos alguna joda, Javier? Tenemos la designación de la semana. Viste que siempre te vengo trayendo designaciones. La semana pasada fueron los 200 cargos de Luana Volnovich. Sí. Por excepción. Ahora tenemos la designación del hijo del Chino Navarro. La designación, y si querés te muestro la tarjeta de presentación del cargo del hijo del Chino Navarro, que es muy simpática, porque lo designaron director de promoción del desarrollo sostenible de la Dirección Nacional de Transformación Digital y Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Ese es el cargo que nombraron al hijo del Chino Navarro por excepción, porque tampoco reúne los requisitos para acceder a ese cargo. Y ese es el nombre de Juan Francisco Navarro, el hijo del Chino Navarro, que además tiene una denuncia penal por amenazar de muerte a Darío Lopérfido en 2019, cuando Lopérfido manifestó que había que retirar ese hierro de Evita del Ministerio de Obras Públicas. De esa obra, y él escribió: Aramburu dijo lo mismo y por suerte todos los 1 de junio se celebra en su nombre. Quizás habría que actualizar y seguir brindando con otros nombres. Ya estás anotado, le dijo a Lopérfido. Escúchame, Javier, en esa tarjeta... Esa es la tarjeta de presentación de Juan Navarro, del hijo de del Chino Navarro. Del Chino Navarro. ¿Queda espacio para escribir algo atentamente, lo saludo? Sí, no. ¿Cómo es? Y si querés te digo algo más gracioso todavía, ¿cuál sería la tarjeta del padre del Chino Navarro? El Chino Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete. No hay mucha generosidad con los nombres, ¿no? No. Ni economía de palabras. Bueno, te digo que en la ciudad hacen algo parecido. Muy parecido. Horacio Rodríguez Larreta también tiene esa inclinación. Subsecretaría de la Secretaría del Ministerio. Cuestión de que nadie sabe quién es responsable de algo. Exacto. Y nadie sabe quién es el culpable de alguno de los desastres que cometen. No mencionamos al ministro Guzmán en este sedazo que se está haciendo sobre el gabinete. A Guzmán no lo quiere nadie. No lo quiere Cristina, obviamente, no lo quiere Máximo. El primero en denunciarlo y decir que era un chanta fue Sergio Massa, y ahora tampoco lo quiere Alberto Fernández. Guzmán en principio quedaría como una especie de vicario
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es el hombre que dirá, bueno, hemos cumplido esto que acordamos, nos vamos a reunir cada 90 días, pero labor de ministro, ninguna. Ahora, tampoco tienen reemplazante. No. A menos que haya una definición en este pleito tan particular y serio entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Me voy a detener un segundo ahí, Javier, para pasar al tema de esas dos peleas que anuncié al principio. Una está relacionada con Mauricio Macri. Me dicen que Mauricio Macri hace aproximadamente 6 meses, por lo menos, no se ve ni se trata con su hermano del alma. Porque con sus hermanos, con algunos se lleva mal, pero con este nunca se llevó mal. Este fue el responsable inclusive en sus tiempos de pagar el rescate por el secuestro de Mauricio Macri. Han sido socios, compañeros de colegio, etcétera, los padres también amigos. Hoy parece que han roto relaciones. Uno de los dos sobre el otro dice, yo a ese señor no lo veo. Y simultáneamente ambos a veces veranean en el sur. No mencionaste que estamos hablando de Nicky Caputo. Exacto, Nicolás Caputo, un empresario muy importante, sobre todo en el área de la construcción, que algún día alguien va a mirar sobre todas las obras que se están haciendo en la capital federal, pero independientemente de eso, no se hablan, no se ven, e inclusive han estado en un mismo lugar de vacaciones y no se conectaron. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia intelectual que separa a Caputo de Macri? ¿Se han peleado por qué? ¿Por la interpretación de un artículo de Hegel? Claro. No creo. No los veo. Quizá por un film. Puede ser por plata. ¿Por plata? En estos casos, ¿te parece Tampoco que por creo, plata? no sé. ¿Es tanta? Por eso. La otra pelea tiene que ver con el gobierno, en particular con Alberto Fernández. Alberto Fernández también ha tenido una entrañable relación con un dirigente sindical, el dirigente sindical de los cuidadores de la casa, de los porteros, que se llama Santa María, Víctor Santa María. Inclusive trabajó con él. Del Partido Justicialista de la Ciudad de la Exacto, Capital Federal. Distintos proyectos, etcétera, y han llegado a una situación crítica, casi límite. Según dicen, la sanción de Alberto Fernández es restarle publicidad oficial, con lo cual el señor Santa María va a tener que vivir como uno. A los medios de Santa María. Como cualquiera de nosotros. Y el conflicto pasaría por una cuestión de intereses en la vía pública, en la cual está complicado el amigo íntimo de Alberto Fernández, que es Pepe Albistur, y también sobre la conducción y el manejo de Canal 9. Parece que con el tema de Canal 9 hay algunos dirigentes políticos que están con el viejo dueño y otros que están con el nuevo, y nadie alcanza a definir cómo es la situación. Realmente también es una discusión ideológica o literaria, como verás, pero también es realmente particular porque Alberto Fernández realmente, si tiene amigos empresarios, como podría ser Cristóbal López, con quien trabajó fue empleado de Cristóbal y López. podría hablar de la familia Huerten, pero con quien realmente contó muchísimo de ayuda en la capital federal fue con Santa María. O sea que tenemos dos. Pero Santa María puede estar más tranquilo porque Rodríguez Larreta le hizo el favor de renovarle las concesiones de la publicidad en la vía pública, de las publicitarias en la vía pública, con lo cual, bueno, ya se aseguró por lo menos algunos contratos. Esta vez fue Rodríguez Larreta. Creo también que ese tema de la vía pública tiene un tema que se derivó a que la señora o la compañera de Víctor Santa María votara en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la diputada Marciota. Vamos al corte con una breve nota. La nota que le hizo Javier García al señor Lamadrid. Alguien que ha sido uno de los más encendidos críticos de la familia Kirchner y a la cual Javier la va a presentar con la siguiente pregunta a Lamadrid. Le preguntamos a Álvaro Lamadrid si
Lo que le hicieron a Daniel Peralta en el sur, cuando lo removieron, lo dejaron de lo removieron, es lo mismo que le están tratando de hacer a Alberto Fernández ahora. Sí, absolutamente, y lo advertimos a la sociedad argentina, lo dijimos, lo escribimos, que a Alberto Fernández le iba a ocurrir lo que le pasó a gobernadores y a intendentes en Santa Cruz. Concretamente, primero a Sergio Acevedo en el 2007, que lo hicieron renunciar por no firmar una orden de 300 millones de pesos para Lázaro Báez, después a Carlos Sancho, el siguiente gobernador, y también a Daniel Peralta, y a 3 intendentes, Carlos Aburto en el año 1999, Villafañe y Raúl Cantín, el último, también con una maniobra de desestabilización. Por eso cuando asumió Alberto Fernández, yo decía que era un presidente testimonial, que era el Juárez Selman de Cristina, y que le iba a pasar lo que le pasaron a esos gobernadores, que el enemigo no era ni el pueblo argentino, como decía él en ese momento, ni la oposición, sino que el enemigo era la vicepresidente, que lo había usado, se había escondido atrás de él para que no le pasara lo que le pasó a Menem en el 2003, ganar en primera vuelta, pero perder en el balotaje, que primero lo iba a hacer decir y hacer cualquier cosa, que luego lo iba a humillar porque nunca lo perdonó Cristina y que finalmente iba a ir por él. O sea que esto es una crónica de ese canibalismo con los propios del kirchnerismo. ¿No te sorprendió lo que está sucediendo en Argentina ahora, esta fractura en el frente de todos? ¿Y te parece que es parte del modus operandi? Tenemos un presidente que está en vilo, como están en vilo todas las instituciones, por una vicepresidente que quiere salvarse. Ahí hubo un pacto mafioso de impunidad, por eso que Alberto Fernández, uno debe decirlo, no es víctima ni es inocente, fue un irresponsable. ¿Vos creés que esta batalla se define igual? ¿Vos creés que Cristina va a volver a vencer? ¿O creés que Alberto, con estos votos que sacó en el Senado, en el Congreso, puede llegar a tener una expectativa superior? No digo de ganar, pero por lo menos no de ser derrotado. Mirá, yo lo dije de una manera más dura después de que pasó la elección. Yo dije, Cristina no lo necesita más, Alberto Fernández. Y ese es el drama de la Argentina. Para lo que lo necesitaba, eso ya ocurrió. Tenemos un minuto para la publicidad. Antes les anunciamos que después del mensaje publicitario tenemos la entrevista con Ricardo López Murphy, aquí en el piso, frente nuestro. Y también vamos a tratar con Javier de descubrir quién es el Domingo Cavallo de la Cámpora. En un minuto nomás. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. El bosque chaqueño es de todos los argentinos
y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. La transformación no para. Vicente Lopear. Acción de pasarla bien en Vicente López. Hacelo saludando al sol en la costa, en bici, explorando, bailando o simplemente disfrutando. La costa de Vicente López. El mejor lugar para Vicente Lopear en verano. Ricardo López Murphy, que un hombre que no se cansa a pesar de la agenda que tiene. Lo que ocurre es que como tiene mucho éxito, por ejemplo, ahora en Córdoba, evidentemente la energía se le multiplica. Es como los salmones que se van readaptando, cambiando a una vida mejor cada vez que enfrentan a la correntada. Ricardo, quiero empezar con una inquietud. Uno tiende a pensar que hay cierta idiocia por parte del cristianismo de pagar durante 2 años, creo que más de 6.000 millones de dólares, para llegar a un punto y decir, todo esto que pagamos es para no pagar más, cuando en realidad estaban pagando para seguir pagando y establecer un acuerdo con el fondo. ¿Me podés explicar, darme algo racional sobre esto que a mí me parece una idiotez? Yo creo que fue todo un error desde el comienzo, me parece que fue delirante el planteo. Al principio estaba esta idea de que Argentina iba a cambiar la arquitectura financiera internacional. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Que iban a cambiar los plazos, las tasas de interés, las reglas prevalecientes. Eso fue un disparate, una pérdida de tiempo, algo que si uno mira con cuidado se da cuenta que no es posible. Y perdimos mucho tiempo en eso, y creo yo que también perdimos mucho tiempo en darnos cuenta que llegar a un rápido acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París hubiera despejado algunas de las incertidumbres que Argentina tuvo estos 2 años, y yo creo que hubiera sido más constructivo. Probablemente la razón central por la que no pudieron llegar al acuerdo, además de especulaciones electorales, es que no estaban en condiciones, no digo de cumplir un acuerdo, siquiera de escribirlo. O sea, una vez que escriben, se pelean. Y eso me da la sensación que refleja la gran fragilidad, el mal diseño de la coalición oficialista, y creo que genéticamente eso de designar un presidente por Twitter, gobernador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía que tener un costo institucional enorme, que es el que hemos estado pagando, ¿no? Ahora, la misma pregunta sobre esa especie de idiotez que uno le reconoce al cristianismo y que está puesto en la superficie ahora, esto es pagar para después no pagar, no lo entiendo. El Fondo Monetario, ¿cómo es que firma un convenio de estas características con la tasa de inflación que tiene hoy la Argentina y lo habilita, lo asimila, lo acepta? Bueno, a mí me parece quiero reiterar acá una noticia que dimos al principio del programa, Javier, que es que el directorio del fondo no aprueba mañana el acuerdo con Argentina. Está en discusión ese tema, se traslada para el viernes, todo el mundo dice que va a salir,
pero lo cierto es que tenía que salir mañana y mañana no sale. Pero volvamos a esta cuestión interior del fondo de aprobar esta... Yo creo que la motivación tanto de los organismos multilaterales como del Club de París, porque en esta venimos haciendo andanza hace tiempo, está vinculada a la percepción de que hay riesgos que la Argentina entre en un desbarranque económico e institucional muy serio. Creo que en el contexto de la gravísima guerra en Europa se ha buscado evitar un conflicto, digamos, autoinfligido, y ha habido, si uno quiere, un programa que toda su lógica es como llegamos a diciembre del 23 en la expectativa que asumiría ahí un gobierno con la suficiente densidad política, responsabilidad, racionalidad para enfrentar los problemas que de verdad tiene Argentina. Yo creo que es un esfuerzo de tratar de llegar. Y bueno, esto ha ocurrido varias veces en la historia argentina, no es la primera vez que ocurre, ¿eh? O sea, probablemente esta vez ha sido muy llamativo. Pero cuando asumió Néstor Kirchner, el Fondo Monetario le dio al gobierno del presidente Duhalde un tratamiento excepcional que a los que éramos los rivales de Kirchner nos perjudicó enormemente. Ahora, bueno, también al Austral le permitió control de precios. Bueno, así que son... y más, yo me acuerdo que vos eras un perspicaz director de un diario que fue una noticia espectacular. Yo recuerdo que en el 85 publicaron una carta de intención falsa. Mirá. Y el problema era ocultar el plan, que ahí tenía cierta lógica por el desagio y las medidas que venían. Pero bueno, el problema fue que Ámbito Financiero lo descubrió. Bueno, Roberto García y Julio Ramos. Ahora, creo que esa es una historia que alguna vez vas a tener que contar para que se entretenga mucho la audiencia. Bueno, cuando tengas tu programa de televisión. Ahora, yo estaba hablando sobre este fenómeno casi idiota que en alguna medida ha participado el cristinismo, la cámpora, pero vos votaste con la cámpora, igual que la cámpora. No, a ver, yo creo que con esta locura que conté a nivel internacional, también ocurrió a nivel institucional. El gobierno envió al Congreso un proyecto que era de naturaleza inconstitucional, o sea, cambiaba las atribuciones de nuestro Congreso y de la Presidencia de la República en el sentido de ir hacia un régimen parlamentario. Argentina no es un régimen parlamentario. Entonces, ¿qué se logró del envío del proyecto a lo que finalmente fue aprobado? Un progreso sensible que fue ajustar la legislación a nuestra Constitución. Lo que hace el Congreso en estas tratativas es autorizar el endeudamiento, no avalar el programa. El programa económico en una república presidencial es monopolio del Poder Ejecutivo. En ese proceso yo trabajé activamente para adaptar la ley a lo que correspondía a nuestro marco institucional. Ahora, a mí me parecía insuficiente, y me parecía insuficiente por varias razones. La primera, más clara, creo yo, es que esta confusión entre oficialismo y oposición. No puede haber un país que funcione si el oficialismo, Cristina, trata de ser al mismo tiempo oficialismo y oposición. En segundo lugar, le debemos al Fondo Monetario 40.000 millones y le pedíamos 45.000. Una semana antes, el presidente había anunciado que denunciaba criminalmente al anterior presidente por haber pedido un préstamo al fondo porque era más barato y era el único que le prestaba. Era exactamente lo que hacía este programa, y ampliaba la deuda en 5.000 millones de dólares y le daba 9.000 y pico de millones de dólares ahora si logran pasar el directorio del fondo, que es un tema como que no es fácil, porque lógicamente esta cuestión de un tratamiento especial para que lleguemos a las elecciones del año que viene, a mucha gente que le choca. En tercer lugar, en el debate en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el diputado Álvarez González descubrimos, en un intercambio muy duro, muy exigente con Mercedes Marco del Pon, que yo no veía dónde salían los recursos. Y ahí, en ese intercambio, descubrimos que a la ciudad de Buenos Aires le multiplicaban las valuaciones por 4. Y que de esa manera
nos iban a pegar un golpe tributario solamente a la capital federal, y sobre eso venían las tarifas eléctricas que van a usar como vínculo los valores de la propiedad, y íbamos a ser saqueados. Entonces, por convicción, yo me debo a mis votantes. Dicen que yo defiendo a los contribuyentes y ciudadanos de la capital federal. Es que fui elegido por ellos. Yo estoy ahí para representarlos. Está bien, ahora, ponerle un abogado, porque el tema de cambiar las reglas del incremento de 4 veces no va a funcionar, porque hay, digamos, doctrinas, fallos, antecedentes judiciales que de un modo u otro voltean la interpretación que quiere hacer la FIP sobre este fenómeno del incremento de los impuestos. Sí. Ahora, ahí viene una cosa más grave que ahora voy a mencionar. Entonces, por convicción, yo creía que tenía que hacer una manifestación muy clara de mi posición, que no desconocía el proceso de mejora que había tenido el proyecto de ley, pero que era para mí insuficiente en este sentido de permitir la desigualdad ante la ley, de esta cosa loca de perseguir a jurisdicciones que no coinciden con el voto del gobierno. Yo no sé si ustedes vieron cuando querían aumentar las tarifas según qué opinión barrio tenía el que vivía en la casa. Ese tipo de cosas a mí me luce absolutamente inconstitucional, me luce contrario a nuestros valores y tradiciones, y por esa razón voté negativamente, aún reconociendo el progreso. Si uno lee mi discurso, lo escucha y ha sido muy difundido, está muy preciso todo el razonamiento que usé. ¿Vos, Javier? No, yo tenía 2 inquietudes. Una tiene que ver con... Fue un reclamo de la oposición el de que mandaran el proyecto, porque en definitiva decían que no iban a aprobar si mandaban nada al libro cerrado. Y que después, cuando mandaron el proyecto, empezó esta situación, por ahí constitucional, y que puede ser, pero no fue una demanda de la oposición la de pedir que enviaran el proyecto, que sea malo o bueno, pero porque me acuerdo de las definiciones. Yo creo que había lógica, una inquietud sobre qué iban a hacer y por qué lo iban a hacer. Desde el comienzo estuve señalando que no se podía confundir esta cuestión institucional. Yo tengo una obsesión con las normas institucionales, porque las normas institucionales en última instancia dan la garantía de lo que es el país. O sea, acá jugamos un juego de muy largo plazo. Si se puede hacer cualquier barbaridad, nadie va a invertir en nuestro país. Es cierto que había mucha gente que quería entender lo que iba a hacer el gobierno. Tenían un punto. Si vamos a aumentar la deuda tanto con el fondo, ¿de dónde viene ese aumento? Pero digo, de todas maneras, no era, en mi opinión, apropiado discutir el programa económico. De todas maneras, el problema con el fondo yo no lo veía factible de cumplirse antes de la guerra y mucho menos después de la guerra. Pero hay un punto institucional, porque vamos a meterle una denuncia al presidente, que es este tema de abuso del poder. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para subir los impuestos, no lo puede hacer. Eso está explícito en la Constitución. No es que está subyaciendo. Hay un artículo que dice, ni en materia electoral, ni en materia impositiva, usted puede hacer estas cosas. Y las hace. Entonces, esta idea de que ellos pueden desconocer el proceso institucional, por ejemplo, cambiando los derechos de exportación, los impuestos a la exportación, a mí me resulta contrario a la Constitución, un abuso de autoridad, y estoy seguro que nuestros abogados van a ocuparse de eso. Insistiendo otra vez con esta cuestión del cristianismo y algunas contradicciones que yo no alcanzo a entender. Hay una obsesión por parte de la vicepresidente, de la muchachada de la Cámpora, del propio Máximo, sobre los que fugaron plata de la Argentina. Bueno, perdón, no completé la pregunta. Okay. Esa obsesión me parece que se da de narices, escandalosamente contra un vidrio, con lo que fugó Néstor Kirchner. ¿O estoy equivocado? No, exactamente. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto yo hice el comentario, porque esto viene de
de la competencia electoral entre Néstor Kirchner y quien habla en el 2003, yo me acuerdo que hablaban de la fuga de capital hasta que en un programa yo señalé que el mayor fugador de divisas de la historia del país era Néstor Kirchner. ¿Ustedes se acuerdan cuando sacó los fondos de Santa Cruz? Claro. Que nunca pude descubrir cuál fue el final. O sea, es una cosa increíble que ha pasado con cifras que eran billonarias, es decir, cifras increíblemente importantes. Pero no solo está mi intervención, acuérdense cuando compró los dos, que el doctor Redrado denunció cuando compró los 2 millones de dólares en medio de una corrida, era el esposo de la presidenta, era una cosa increíble. Pero además de eso, el senador Lustó, Martín, le marcó, hizo como una exegesis del libro y marcó los capítulos. En uno de ellos dicen que el presidente de un banco internacional iba al departamento de ellos para llenar la cuesta para mandar los fondos al exterior. Estaban más protegidos. pero es de una caradurez increíble eso. Yo tengo una vos le hacés la última pregunta y lo despedís. Yo tengo una cortita que hablabas vos de que habías votado igual que la Cámpora, pero también votaste, y quizás los argumentos son muy parecidos a los de Javier Milei. ¿Tenés coincidencias más allá del acuerdo con el fondo o el rechazo del acuerdo con el fondo, o te pasa como la Cámpora que nada más coincide circunstancialmente con esto? A ver, a lo largo de muchos años nosotros hemos cooperado intelectualmente. Es conocido que Javier publicó artículos en libros que edité yo, fui prologuista de varios de sus artículos y hemos tenido una interacción por muchos años, yo creo fecunda. No siempre con perfecta coincidencia, pero un intercambio fecundo. En cuanto a la idea de que el país tiene que ir hacia un menor peso del Estado, un mayor espacio a la sociedad civil, a integrarse en el mundo, a lograr la estabilidad, a generar incentivos, digamos, reglas. Yo he dicho muchas veces que Argentina necesita una revolución capitalista, que necesita volver a ser un lugar donde los fondos vienen para generar empleo, exportaciones, aumento de productividad. En eso hay, lógicamente, un acuerdo sustancial. Después hay diferencias. ¿En qué sentido? Él tiene una visión muy negativa sobre el sistema político en general, sin hacer distinciones. Y yo creo que esa percepción yo no la comparto, yo no tengo la sensación de, y creo que nadie la tiene, voy a ser franco acá, nadie cree que es lo mismo un gobierno kirchnerista que un gobierno de la oposición. Yo creo que todo el país se sentiría mucho más seguro, mucho más confiado, dentro y fuera del país, si nos libráramos de lo que ha sido una pesadilla para los argentinos. Y ahí creo que el argumento que él hace yo no lo comparto de raíz, y esa es la naturaleza de nuestra diferencia. Más allá de que sos alberdiano y sabemos la opinión que tenía Alberdi de la clase política. No, yo no digo que la clase política argentina no ha cometido desvaríos a lo largo de muchos años. Ahora, no pongo a todos en el mismo rasero, es decir, yo creo que la resistencia que ha librado la oposición contra el kirchnerismo en el periodo anterior y en este periodo ha sido valiosísima. Si no hubiéramos tenido una oposición unificada, los riesgos que hubiéramos corrido, los ciudadanos comunes, los periodistas, hubiera sido fenomenal. Entonces, desvalorizar el efecto que ha tenido una oposición institucional me parece, primero, no razonable, ni apropiado, ni veraz. Y segundo, me parece que es desconocer la realidad del problema que tenemos. Ahora, si yo digo cuál es mi visión sobre lo que hemos tenido una cantidad de fracasos enormes, de gestión, de diagnóstico, de conductas, yo diría, de ejemplaridad. Todo eso es cierto, pero no es lo mismo el oficialismo que la oposición, y yo conozco mucha gente en la oposición extraordinariamente valiosa que hace un esfuerzo enorme. Bueno, el que entrevistó Álvaro de la Madrid, que no pertenece a mi fuerza política, porque si no voy a decir que son todos los republicanos unidos, los que son una maravilla.
Álvaro de Lamadrid es una figura muy valiosa en la política argentina. Y como él hay mucha gente muy valiosa. Perdón, te despido. Pero ¿cómo es tu trato con Máximo Kirchner ahora en el Congreso, donde se deben haber conocido? A ver, hacémela corta. Breve. En las reuniones que yo he estado con él y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, han sido reuniones, digamos, normales, con la cordialidad de una relación urbana entre diputados nacionales de la oposición y del oficialismo. No coincidimos ni en lo blanco del ojo, pero eso no cambia que en el trato personal hay respeto y en general conmigo han sido muy respetuosos. Gracias, Ricardo. La próxima vez te pregunto con otra persona con la que no te llevas bien, y supongo que hasta personalmente, que es Elisa Carrió. Claro, sí. Pero bueno. No, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo discuto los problemas, las cuestiones. Yo no trato de no hacer cosas subjetivas. Yo discuto y a veces tenemos visiones diferentes y es natural que haya diversidad de opiniones, incluso en la oposición. Es rico eso favorece y fertiliza nuestras opciones. No hay que creer que tenemos que ser como Corea del Norte, por Dios. Ponernos un uniforme a todos, someternos a una regimentación intolerable. Yo creo en la libertad, creo profundamente en la libertad, como sustantivo, como adjetivo y como verbo. Así que nos vamos a liberar. La próxima vez nos vemos. A ustedes les pedimos que nos esperen un minuto y que vamos a tratar de desentrañar ese mundo de quién es el Domingo Cavallo, si es que hay un Domingo Cavallo, de la Cámpora. Gracias, Ricardo. ¿Lo despedimos también? Sí, gracias, muchas gracias.